Muy buenas tardes, estimados auditores. Tengan un saludo de nuestro programa Un Solo Magisterio, programa que está dedicado al mundo sindical. Esta es una tribuna para los dirigentes sindicales. Aquí han transitado cientos, diría yo ya a esta altura, de dirigentes de los distintos gremios que analizamos la coyuntura, dan a conocer sus demandas y hacemos un interesante intercambio sobre los problemas laborales y las movilizaciones sociales. Un Solo Magisterio. Recuerden que este programa se transmite de 12 a 1 de la tarde los días sábados en Radio Nuevo Mundo, 93.3. Y también se transmite por Facebook, ¿ya? Después de ser transmitido por la radio, y ustedes pueden de ahí captar, si es que no han tenido tiempo, el programa desde el Facebook de Jaime Gajardo. Y lo podemos viralizar por las redes y difundir por todos lados. Bueno, en esta ocasión estamos, o tenemos como invitada especial a Elizabeth Bruna Cepeda. Ella es profesora de Biología y Química, trabaja en el mundo sindical, ella es encargada sindical del Partido Comunista de la región de Antofagasta, una región que siempre está muy noticiosa en los temas laborales, por lo tanto, es muy oportuna su participación acá. Y buenas tardes, ¿cómo está Elisa? Me gusta saludarla. Buenas tardes, Jaime. Bien, acá en la región de Antofagasta con hartas cosas importantes de las cuales hablar desde el mundo sindical de la segunda región. Muy bien. Bueno, y como todos los sábados está con nosotros René Amigo, profesor también, él es profesor de filosofía y asesor sindical, y estamos muy vinculados en el mundo del trabajo sindical, de la CUT, de la central y de todo lo que está relacionado con el mundo laboral. ¿Cómo está, René? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Elizabeth. Bien, pues, oiga, y entremos en materia inmediatamente. Está muy movido, muy interesante el cuadro político en el país. Además muy sensible, cualquier cosa que diga alguien inmediatamente interpretado de varias formas. El Mercurio siempre haciendo muchos esfuerzos por tratar de dividir lo que es la expresión Chile digno con apruebo dignidad. O en otras palabras, generar ahí una incisión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y por otro lado, una derecha que ha cerrado ya filas en torno a su candidato, estamos hablando de Sichel, y que como táctica ellos la están implementando desde el punto de vista que han vestido ya, a un lobo con piel de oveja, un invento de la derecha, para tratar de tener la adhesión popular, pero manteniendo su política. Y para eso ellos hablan de democracia, de derecha social, o derecha preocupada de los temas gremiales, ¿ya? Y por ahí están ellos tratando, pero con la clara idea de no producir cambios fundamentales. Eso han sido muy expresos, y al leer sus programas y sus documentos se ve que son más bien acciones cosméticas. Y por otro lado tenemos a a Unidad Constituyente, que está constituida por los ex partidos de la Concertación, que también está en una posición de que ponen más el acento en la forma que en el fondo, porque ellos dicen que quieren los cambios, pero que estos sean en paz, sin violencia y todos esos alcances correspondientes. Ahora, en eso yo creo que aquí nadie quiere la violencia, ninguno de nosotros la quiere, en este país nadie la quiere, ¿ya? Que es distinto a reivindicar el derecho a defenderse cuando hay una tropelía sobre los trabajadores y sobre el pueblo en general. Pero aquí es claro de que tiene que darse la solución al mundo de los pueblos mapuche, grupos originarios, al tema de los pensionados, al tema estudiantil de la educación, y hay que hacer propuestas que sean transformadoras, porque esta política ya ha demostrado que está fracasada. Entonces, si yo pongo el acento en lo otro y no en lo fundamental, es evidente que también llevo o estoy vendiendo humo, o al final quiero asumir algo, pero con tal condicionante que me inmovilizo por sí solo. O sea, aquí hay esas visiones y que van a surgir muchas más, pero las tres principales, en la que va a regir todo de lo que yo creo que van a ir a la segunda vuelta, está dada en esto.
y donde una vez más Apruebo Dignidad y Chile Digno han dicho: nosotros estamos por superar el neoliberalismo, plantean un plan de modelo de desarrollo distinto y están en esa visión muy, muy importante. Pero es obvio que también se va a generar una gran cantidad de candidatos satélites, digamos así. De hecho, creo que se ha entregado una información que en el CERVEL había más de 30 solicitudes de candidaturas presidenciales. O sea, 23 candidaturas, y pueden surgir muchas más. Entonces, para no confundirse, aquí hay que entender dónde está la pelea y dónde están los ejes fundamentales y la contradicción fundamental, ¿ya? Y por eso es que hoy día es un deber de Chile Digno y Apruebo Dignidad de unificar un programa que son muy similares además, son tantas cosas que es lo que más se pone el énfasis, pero donde ahí dice claramente hay que terminar con la AFP, hay que terminar con el lucro en la educación, hay que terminar con este modelo social extractivista que deja una gran cantidad de fuentes de trabajo fuera en el país. Hay que establecer que la soberanía realmente radique en el pueblo. O sea, ahí están los cambios de fondo, los cambios fundamentales, donde también en lo laboral se habla de reponer el valor del trabajo como de dar más poder a los trabajadores. Bueno, pero así están las cosas, ese es el escenario que hoy día se está generando. ¿Cómo lo ves tú, Elizabeth? ¿Cómo aprecias la realidad política que está dando hoy día en el país? En cuanto a lo que estaba hablando usted de la candidatura de Sichel, efectivamente Sichel es la continuidad del gobierno de Piñera, ¿ya? Si bien es cierto, en lo táctico él se disfraza como un independiente más cercano al centro, nosotros sabemos bien que no es así. Él es la continuada del gobierno y va a gobernar para el empresariado como lo ha hecho Piñera hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que, con nuestro candidato, que no es el candidato del Frente Amplio y el PC, sino que es el candidato del Frente Amplio y Chile Digno, tratar de empujar hacia un gobierno antineoliberal. Y si bien es cierto, para realizar esta transformación, nosotros tenemos que plantear una mesa de trabajo dentro de Chile Digno en conjunto con el Frente Amplio para converger en algunos temas en los cuales efectivamente no hemos podido converger. eh, y a partir de este trabajo político, poder empezar a trabajar para este Chile transformador, que primero tenemos que definir cuál va a ser el carácter del primer año del gobierno, por ejemplo, cuáles van a ser las políticas laborales que se van a establecer a partir de este programa transformador del cual nosotros hemos soñado, hemos hablado desde Chile Digno, y además eso también tiene que ver mucho con otros espacios de elecciones populares, como va a ser las listas parlamentarias que nosotros vamos a llevar, si vamos a ir en lista efectivamente con el Frente Amplio o solamente vamos a ir como Chile Digno, y esa, una mayor cantidad de parlamentarios que tenga Chile Digno y el Frente Amplio nos va a asegurar darle gobernabilidad al próximo periodo que viene. Y además poder empujar las políticas que nosotros queremos para un Chile transformador. Creo que la derecha ha sido súper inteligente, sí, en todas sus estrategias que ha hecho desde el primer minuto que se plantearon las elecciones presidenciales, así como un análisis personal. La derecha instaló a una candidata que era más de centro y además expuso a nuestro candidato que era Daniel Jadwe a varias situaciones y la prensa, en lo mediático, sabe manejar muy bien estas debilidades que tal vez se presentaron durante la campaña y hoy día está haciendo lo mismo con nuestro candidato y ampliando mucho más la ventaja que pueda tener Sichel. Sin embargo, la mayor parte de las personas saben que esta sería la continuidad del gobierno de Piñera. Si bien es cierto, se debilita un poco los partidos tradicionales de la derecha y una derrota ahí política, porque no está ni el candidato de la UDI ni de RN, sino que este es este pseudo independiente, pero no, este tinte independiente no tiene ninguna diferencia con Piñera. Muy bien, Elizabeth. Gracias. Muy bien. René, ¿cómo está usted sintonizando esta semana con el ambiente político? Bien, una vez más, saludar a Jaime, a Elizabeth, bienvenida a nuestro programa.
Yo quisiera partir diciendo que durante esta semana hemos tenido una lamentable pérdida, ¿no? Muerto María Esther Férez, quien fuera directora del trabajo. Y una mujer valiente, una mujer que se caracterizó por no acatar la famosa política de los acuerdos de los gobiernos de la concertación, y que siempre estuvo al lado de los trabajadores, que siempre se la jugó por defender los derechos de los desposeídos de este país. Y creo que con justa razón ha tenido eh, muchos homenajes que se le han brindado en estos días. En segundo lugar, quisiera decir que efectivamente, respecto de la derecha, ella ha levantado una candidatura que es la de Sichel, otro Sebastián que, a diferencia de este, tiene los brazos largos. Y yo creo que eso es terriblemente peligroso, porque esta derecha disfrazada, como lo ha hecho históricamente, ¿no?, que reniega de su ser de derecha, eh, tiene un programa que es tremendamente neoliberal, y un programa que va en contra de los intereses de los trabajadores. Entonces yo creo que tenemos que estar muy alerta, muy atentos, y eso nos obliga a levantar con mucha más fuerza la candidatura que está por terminar con el sistema neoliberal en Chile. Y creo que es altamente positivo el que en estas horas hay reuniones en curso de los sectores neoliberales de la candidatura de Gabriel Boric, y que hay tres temas que son los que se están discutiendo, se están analizando y se están implementando, que es la formación del comando de Gabriel Boric, que es la conformación de las listas parlamentarias y la coordinación de las bancadas, tanto parlamentarias como de convencionales. Yo creo que si logramos avanzar en esos tres aspectos, la candidatura de Gabriel Boric va a tomar un rumbo mucho más rápido, mucho más acelerado. Por tanto, creo que hay elementos que son tremendamente auspiciosos durante esta semana. Muy bien, René. Excelente, disculpe. Eh, bueno, con estas opiniones y esta visión de lo que está pasando hoy día en la realidad política del país, hacemos un alto y retomamos inmediatamente nuestra conversación. Timos. Bueno, acá estamos de nuevo en nuestro programa Un Solo Magisterio. Recuerden que esto se transmite todos los días sábados de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo. Y después circula por las redes. Un Solo Magisterio. Nos encontramos con Elizabeth Bruna, que es profesora de biología, encargada sindical del partido en la región de Antofagasta, y con René Amigo, como siempre, todos los días sábados. Yo quiero también, así como hice un recordatorio, René, se me olvidó en el entretiempo habérselo señalado a ustedes, pero nos acabamos de enterar del fallecimiento de Moisés Labraña. ¿Ya? Él es un histórico dirigente del partido, viene de la minería, estaba muy afectado hacía bastante tiempo de una enfermedad complicada, pero un dirigente de muy larga trayectoria, que además fue activo sindicalista y organizador del comando de la Coordinadora Nacional Sindical en pleno periodo de Pinochet, en la que no era fácil pararse en una tribuna y pronunciar un discurso, y menos relacionado con los trabajadores. Así que un saludo a toda su familia, nuestras condolencias. Y también quiero recordar en este programa la muerte de Paulo Moreno en la semana, Paulo Moreno Aliste, quien fue asesor y dirigente en el magisterio. Él fue parte incluso del SUTE, de la UPES de los tiempos de los años 70. Después
rápidamente, incluso antes de los 80, iniciamos un trabajo y a mí me tocó participar, en la que se formó una coordinadora de educación que después decantó en la formación de la GESH. Y posteriormente él también participó en el comando por la democratización del colegio de profesores, que significó un avance importante en la unidad de los trabajadores de la educación y del magisterio. Y fue un estudioso, es siempre la gente que está tras la bambalina, los que hacen un trabajo no visible, pero de mucha trascendencia, muy importante para la labor gremial. ¿Ah? Fue un asesor nuestro en todo el último periodo, también miembro de la Comisión de Educación del partido. Así que también a su familia, a los amigos, yo sé que muchos profesores que lo conocen escuchan nuestro programa, nuestras condolencias y honor y gloria a estos destacados dirigentes. Bueno, entramos en la fase del tema de la movilización social. Hoy día hay muchos conflictos laborales. El más notable y, digamos, confrontacional ha sido el de los pescadores esta semana, en que ellos reclaman también un trato justo por parte del gobierno y que se le haga extensivo los bonos de ayuda, el IFE u otros que ha implementado la autoridad. Pero esto se suma a una cadena de conflictos, ¿ya? Y además es normal, o sea, primero porque hay problemas económicos serios, graves de los trabajadores, y sobre todo las cesantías y las bajas remuneraciones, a que no se alcanza a llegar el mes. Y segundo, que en periodo en el que está en pleno desarrollo la Convención Constitucional, viene la inscripción de candidatura, se elige presidente el 21 de noviembre, posiblemente se alarga esto una segunda vuelta. O sea, estamos en un marco, en un periodo muy sensible, muy especial, y es evidente que se incrementan las luchas de la gente, de los trabajadores por sus derechos. ¿Qué nos puedes contar, Elizabeth, tú en esta materia que me decías que está muy, muy agitada también en el norte, todo lo que es la lucha sindical y social? Sí, aquí Elizabeth. hay varios conflictos, uno de ellos que es importante por la magnitud y por lo que están demandando los trabajadores, que es el conflicto que existe hoy día en Minera Escondida. Minera Escondida, el sindicato 1 específicamente, se sentó a conversar con la empresa y no se llegó a un acuerdo. eh, y se hizo una votación para el llamado a huelga, en el cual el 99.5% de los trabajadores pertenecientes a este sindicato, 2.164 trabajadores, votaron a favor de la huelga y solamente 11 votaron en contra. La minera acudió a oficio de buena fe y se sentó nuevamente en estos 5 días hábiles extensibles que tienen a conversar nuevamente con los trabajadores. Yo creo que todos han leído desde la prensa tradicional un poco la caricaturización del trabajador dentro de, a los trabajadores mineros con estos bonos millonarios que habían rechazado, y la verdad es que el rechazo a la oferta de la empresa no pasa por estos bonos cuantiosos de 18 millones de pesos, sino que pasa por otras cosas que la minera no menciona en sus entrevistas que se le hacen desde el Mercurio, La Tercera y otros diarios, en donde el empresariado obvia que ellos, dentro de su contrato colectivo que están ofertando, o produce una desmejora en las condiciones actuales de los trabajadores. Primero, oculta de que en esta nueva oferta que da la empresa aumenta las exigencias operacionales para los trabajadores, aumenta y extiende las jornadas de trabajo y disminuye las jornadas de descanso, que nosotros sabemos que históricamente todo esto se ha conseguido con la lucha dentro de los sindicatos. Otras cosas que ellos no hablan es que el aumento de la exigencia para aquellos trabajadores que están enfermos o contraindicados. Esto es para despedirlos, desvincularlos de la empresa y no darles ninguna opción de poder mejorar sus condiciones de salud. Pero además, tampoco se nombra de que otra de las demandas principales que tienen los trabajadores del Sindicato 1 es que se equiparen los beneficios de escolaridad del Sindicato de Supervisores al Sindicato 1 de Trabajadores. Nosotros sabemos que en Chile la educación no es gratuita, es una de las educaciones más caras de Latinoamérica, por lo tanto, en justicia debería extenderse este beneficio a todos los trabajadores. Además, tomando en cuenta que BHP tiene una ganancia
para este año proyectada de 10.000 millones de pesos. Ha tenido el primer trimestre más exitoso desde el 2011. Debemos que recordar que el 2011 hubieron precios históricos, sin embargo este año esos precios históricos se han superado y por lo tanto las ganancias que tiene la minera escondida son gigantescas. Y estos recursos no quedan en Chile porque es una empresa transnacional, privada, y se lleva casi todo fuera del país. Sí, sin contar además que la evasión de impuestos que se producen, entre otras cosas. Pero además, porque el BHP, como muchas de las mineras en nuestro país, ha tercerizado los servicios y eso produce una brecha entre los trabajadores de planta y los trabajadores contratistas. Sabemos que las condiciones laborales para el contratista, que es a quien se terceriza el servicio, es mucho más mal remunerado y además no hay una estabilidad laboral. El sindicato indica que lo que ellos están demandando también es que se distribuya el 1% de los dividendos, en vez de entregárselo a los inversionistas extranjeros, que sea repartido en partes iguales entre todos los trabajadores, que es algo que debería practicarse en todos lados, porque como les decía recién, la minera escondida proyecta para este año 10.000 millones de pesos, o sea, 10.000 millones de dólares en ganancias. Hoy día solamente lo que ya está en la ganancia del primer trimestre de ganancias netas tiene 2.400 millones de dólares. Y esto es un aumento del 115% respecto al año 2019. Entonces, durante una pandemia tienen un aumento de los ingresos, además tienen a la minera funcionando en plena capacidad. Y además, esto implicó que los trabajadores durante la pandemia y en la etapa más dura, sobre todo aquí en Antofagasta, que hubo mucho contagio, se exponía la vida tanto de los trabajadores como de sus familias, porque el trabajador subía a la mina, le practicaban este PCR, y después cuando volvía a su casa podía ir contagiado, pero no había como un PCR de salida, por lo tanto se exponían ellos y exponían también la vida de sus familias. Eh, lo que les decía recién, esta minera tiene ganancias que son estratosféricas, es una transnacional, el 57% de las acciones están en BHP Billiton, que tienen capitales que son ingleses y australianos, y Río Tinto, que es anglo-australiana también. Entonces, lo que está disputando hoy día el trabajador, primero es que no se reduzcan los derechos laborales que tiene, que sus jornadas se mantengan tal cual están hoy día, que además parte de las ganancias que tiene esta transnacional quede en las manos de los trabajadores, y eso igual le da una circulación dentro de la economía local. Nosotros sabemos que la región de Antofagasta es una de las regiones más caras para vivir. Acá un arriendo promedio en un sector popular no baja de los 500.000 pesos y de ahí para arriba. Entonces, si nosotros consideramos eso, en justicia, parte del capital de ganancia debería de quedar dentro de la región. Entonces, como les decía recién, se parte por caricaturizar un poco al trabajador de que exige un bono millonario en circunstancias que todo el resto de las personas tienen otras condiciones, en vez de tratar de nivelar hacia arriba, de que todos tuviésemos beneficio de las ganancias que tienen estas empresas que son gigantescas y que tienen ganancias millonarias que no quedan en nuestro país. Muy clarificador lo que tú has expuesto, Elizabeth, porque efectivamente se hacen caricaturas de todo esto y ahí hay una realidad muy, muy importante y que considerar. Y que en definitiva los que realmente puedan tener una condición más favorable son muy pocos, porque con esto de la tercerización es evidente que la mayoría debe estar trabajando en condiciones no apropiadas, ¿ya? O acorde. René. Sí, Estamos... bueno, yo quisiera ratificar esto que dice Elizabeth, porque efectivamente yo entendía, ella lo está señalando también, que la región de Antofagasta y en particular Calama eh, están entre las ciudades, entre los lugares más caros de este país. Entiendo que además en las labores mineras no solo trabaja gente de la región, sino que hay mucha gente que viaja desde otras regiones y por tanto debe resolver sus problemas de mantención, alimentación, vivienda
para ellos en la zona y para sus familias en sus regiones de origen. Deben resolver la educación de sus hijos. Entonces, la verdad es que estamos hablando de, en la práctica, mantener dos familias o más de dos familias con los niveles de precios que existen en esa zona. Además a esto hay que agregar que las mineras prácticamente no pagan impuestos. Pensemos que las grandes mineras declaran que no tienen utilidades. Y Elizabeth nos habla de ganancias de 10.000 millones de dólares. La verdad, yo creo que eso es brutal. Pensemos cuánto se podría resolver de la vida de los chilenos si las mineras pagaran impuestos. A mí me parece que esto nosotros debemos vincularlo a la discusión que se está haciendo en la Convención Constitucional y que tiene que ver con la recuperación de las riquezas básicas para los chilenos. Este conflicto que se vive hoy día en la zona no está separado de otros conflictos a nivel nacional. Y Jaime, mencionabas la movilización de los pescadores artesanales, que es una movilización de carácter nacional y que la han asumido con mucha fuerza. Me contaban, está cortado, por ejemplo, el paso en el sur hacia la isla de Chiloé, porque tienen tomadas los caminos, los pescadores. Y es que los están dejando fuera de todos los beneficios. Cuando se habla de los beneficios que este gobierno está entregando, ellos dicen que están llegando prácticamente al total de la población, y eso no es así. En el caso de los pescadores artesanales no han recibido ningún beneficio, ninguno. Y esto tiene que ver con el tratamiento que el gobierno le da a las pequeñas y medianas empresas. Cuando se trata de no pagar beneficios, o cuando se trata de elevar los sueldos de los trabajadores, la derecha y el gobierno señalan que eso es imposible porque se afectaría a las pymes. Pero cuando ellos tienen que entregar beneficios a las pymes, no los están entregando. Y eso es discriminatorio. Yo creo que las movilizaciones en curso en estos días muestran lo despiadado de este sistema y son una respuesta de los trabajadores a una sociedad injusta como la que tenemos hoy día en Chile. Bueno, efectivamente yo creo que estos son temas y lo que está ocurriendo aquí tendrán que ser motivo de debate, discusión, reflexión en la Convención Constitucional. Porque lo que es impresentable es que nosotros somos un país, yo lo voy a hacer con una frase que la dijeron muchos de estos especialistas que estudian lo del cobre, que han escrito libros, y hay varios connotados, donde dice, Chile es una pequeña franja, larga franja de tierra, ¿ya? Pero en relación al mundo es muy pequeña, pero sin embargo en esa pequeña franja se conservan o están las principales reservas de cobre del mundo. O sea, somos un país pobre, con muchas dificultades, sentado en un pozo de oro. Y eso hoy día tiene que ser tratado en la convención y eso no puede seguir ocurriendo. O sea, si la gracia de Dios nos dio eso, tiene que ir también en primera instancia en beneficio del propio país, del propio pueblo. Bueno, con esto estamos haciendo un segundo alto y vamos a un tercer espacio y retomamos la conversación en un par de segundos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque del programa Un Solo Magisterio. Recuerden que se transmite de 12 a 1 Radio Nuevo Mundo. Hemos tenido una interesante conversación con Elizabeth Bruna, quien está relacionada con el mundo sindical del área de Antofagasta, y tú decías que habían otros aspectos que también, con motivo de lo que señaló René de los pescadores, que está ocurriendo allá en la zona, porque eso también se habla del crecimiento, pero manteniendo el orden natural, la ecología, la no contaminación. Elizabeth.
Sí, acá en la región de Antofagasta y principalmente Antofagasta y Mejillones, los trabajadores marítimos y los portuarios solidarizaron con los pescadores artesanales. Como manifestaba recién René, el costo de esta pandemia la han tenido que asumir solamente ellos sin recibir ninguno de los bonos que entrega hoy día el gobierno. En el caso de la región de Antofagasta aún es más catastrófico porque la contaminación que ha producido el megapuerto y esta industria extractivista dentro del mar de nuestra región ha producido que los pescadores y los mariscadores y recolectores de orilla hoy día tengan que movilizarse hacia otras zonas para poder extraer los recursos, porque la contaminación ha producido que el recurso se acabe en estos lugares o que no sean aptos para el consumo humano, y por lo tanto el costo de esta movilización hacia otros sectores de extracción lo ha asumido completamente el trabajador, en este caso el pescador artesanal junto a su familia, y eso produce también que se empobrezcan las comunidades. Y por lo tanto, la lucha no se debe dar solamente desde los pescadores, sino que se tienen que sumar otros movimientos sindicales a favor de esto, porque en realidad el mundo de los trabajadores tiene que solidarizar entre ellos. Nosotros sabemos que eso sí ocurre en la realidad, pero no se muestra en los medios de comunicación masivos. Lo que les comentaba recién, a esta movilización se suma el apoyo de los portuarios, de los sindicatos de las industrias mineras y la Federación de Uniones Portuarias. Por lo tanto, la movilización no se suman a esta lucha, que es una lucha de todos los trabajadores. Y además yo les contaba Sí, del tema del problema que tienen algunas pymes acá con Enel. Acá hay varios proyectos fotovoltaicos que se han desarrollado durante el último tiempo. El cambio a esta energía de extracción de energía limpia. Y la verdad que es una buena noticia porque descontamina una ciudad, una región como la nuestra que está altamente contaminada. Sin embargo, esta tercerización igual de servicio en esta área ha producido que la empresa que contrató en él le deba miles de pesos millones de pesos a pequeñas empresas. Ellos denunciaron estafas por parte de de la empresa, le digo al tiro cómo se llama, porque lo olvidé. Deme un minuto para... Bueno, en él le dio a una empresa, le dio el contrato a una empresa que se llama Green Meat Factory. Y esta empresa que está realizando los proyectos de energías limpias estafó a varias empresas de la comuna de María Elena y de Calama. Ellos le deben más de algunas empresas 4 millones, 6 millones, y estas empresas son pequeñas empresas, empresas que prestan servicios como alimentación, como servicios de alojamiento, empresas que tienen transporte, pequeños transportes, y empresas de camiones que son un poco más grandes, pero son medianas empresas, son empresas locales. Esta contratista es un grupo español, y este grupo español no ha respondido ante las deudas que tengo, y en él tampoco. Se ha recurrido a hacer el reclamo hacia él, y en él no ha asumido su responsabilidad en la deuda que tiene la empresa contratista que está realizando los trabajos para ello. Entonces, la legislación tampoco protege al pequeño empresariado, al empresariado local ante estas situaciones, lo que a mí me parece súper grave. Primero, tenemos tercerizado o tenemos en manos privadas servicios básicos como en este caso la electricidad. Además, estos señores que vienen desde otros lugares transnacionales, ¿cierto? No le pagan los servicios prestados a pequeñas y medianas empresas, y con esto dejan a empresas pequeñas en quiebra, gente sin trabajo, aumentando aún más la cesantía, y más aún en la crisis que nosotros tenemos hoy día, que es una crisis sanitaria y además crea una crisis social. Entonces, a mí me parece impresentable que ni el gobierno ni el Ministerio de Energía se manifieste con respecto a lo que está pasando con estas empresas afectadas. Lo que actualmente falta es regular este tipo de empresas que primero vienen a invertir al país, no solo a las mandantes, también las medianas y pequeñas empresas extranjeras que participan del proyecto.
Es decir, que acá debería primero solo comprobarse cuál es la solvencia económica que tienen, cuál es la evaluación comercial que tienen y además exigirle que exista un reglamento y un procedimiento para aquellas empresas que participan en estos proyectos. Porque como les digo, como esta empresa no tiene ninguna responsabilidad dentro de lo que hacen, dejan un montón de deuda y hay gente sin trabajo. Y ellos se llevan la ganancia bruta porque el Estado tampoco los sanciona. Entonces hoy día tenemos un problema dentro de la legislación y que no hay normas claras en esta subcontratación de empresas extranjeras. Perfecto, muy bien. Hay que recordar que existe en el país cerca de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Es mucha gente que se elabora de esta forma y que está expuesta. Ahora, no solo está afectando el COVID, sino que además la chopería, por descalificarlo menos, o la sinvergüenzura de estas empresas extranjeras que se hacen cargo de algunos servicios. René, Sí. ¿estás muteado? Ahí sí. Mira, yo creo que lo que nos cuenta Elizabeth se suma a la cantidad de movilizaciones que nosotros podemos ver ocurren a diario en este país. Y es que las movilizaciones no se han detenido. Las movilizaciones no han cesado porque los abusos no han cesado. Y cuando en octubre de 2019 se levanta esa consigna ya histórica, ¿no?, que Chile despertó, eso nosotros podemos ver hoy día que sigue plenamente vigente. Hoy día la gente ya no aguanta más abusos. Yo creo que el mapa de las movilizaciones cubre todo el país, o sea, en todo Chile, pese a los medios de comunicación de masas, pese al papel que desarrolla la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas en este país, salvo algunas honrosas excepciones. Y quiero vincular esto con algo que ha estado hoy día en los medios de comunicación de masas. Por estos días ya estamos terminando los Juegos Olímpicos, con una ciutiquería que es propia de las clases dominantes de este país. Hablamos del famoso Team Chile, que yo entiendo es el equipo chileno, ¿no? Fíjate que se nos dice que lo importante es que llegaron a competir a Japón y que eso ya es un logro. Pero ocurre que los chilenos no tienen ninguna medalla, ninguna. Y todos ellos deben realizar su actividad deportiva no en el país, sino que se preparan en otros países, lo que muestra el abandono del Estado por el deporte en Chile. Y de los países sudamericanos, latinoamericanos, nos encontramos con que la vilipendiada Cuba y Venezuela tienen un tremendo éxito. Entonces, a mí me parece que es el momento de que nosotros, y hoy día que estamos viviendo el proceso de la discusión de una nueva constitución, podamos tener una mirada muy amplia que abarque todas las preocupaciones que tiene un país. Y el gobierno resulta que desconcierta, ¿no? Una vez más. Cuando partió la discusión de la Convención Constitucional, lo primero que hicieron fue intentar ponerle palitos y además ponerla dentro de una jaula. Porque ustedes les dijeron, no pueden opinar sobre otros temas que no sea la nueva Constitución. Y trataron de vetarlos para que se pronunciaran respecto de la libertad de los presos políticos de la revuelta, a quienes mandamos una vez más un gran saludo. Y en esta semana resulta que intentan que la presidenta de la convención se pronuncie sobre otros temas. Entonces ahora sí que es válido que opine sobre otras cosas. Yo quiero llamar la atención respecto de que la convención constitucional tiene un mandato, pero no se va a amarrar de manos. Va a redactar una nueva constitución,
pero no le va a aceptar nada a este gobierno. Yo creo que eso debe quedar muy claro y debemos seguir en esta conducta que ya se ha hecho afortunadamente habitual, de que las distintas organizaciones, los distintos sectores, están llegando a la Convención Constitucional para expresar sus opiniones, para expresar sus sueños y sus anhelos. Y creo que eso es muy positivo. Correcto. Si Chile llega con 0 medallas, sería un hecho inédito, ¿eh? Histórico, porque siempre alguna de bronce, algunas medallas, no le ha ido muy bien, no le va muy bien a Chile en esos juegos, por razones obvias, pero sería realmente impresionante. Y solo yo quiero exponer una pura idea nada más sobre esto, de que esos 0 logros en la competitividad de un deporte que es mundial, de todos los deportes, demuestra el fracaso del sistema educativo. Porque aquí se apuesta a un trabajo de élite, no masivo. Y hoy día la escuela, a nivel nacional, en todo el país, puede detectar los talentos, puede hacer aflorar la vocación y la gente que tenga o esté dotada para determinados deportes. Eh, por eso que se habla de que la educación hoy día hay que transformarla en Chile, tiene que tener una nueva característica y apostar a la masividad, ¿ya?, del deporte y no lo de élite. Y tal como dices, estos jóvenes que tienen cierto éxito tienen que ir al extranjero a perfeccionarse porque el país no les da las condiciones. Muy lamentable. El sistema educativo podría hacer mucho en eso. Elizabeth, estamos terminando nuestro programa. Le damos un minuto para que se despida. Ya, en lo mismo voy a cerrar la idea que tenían ustedes. Yo creo que dentro de esta nueva constitución tienen que estar considerados estos ejes que son súper importantes. El tema de el mejoramiento del trabajo, de las condiciones de trabajo. Lo segundo, que la industria hoy día minera tiene que volver a manos estatales, súper importante. Recursos como la energía, servicios como la energía, el agua también tienen que volver a ser del Estado, porque no pueden estar en manos extranjeras y que además estas manos extranjeras vengan a arruinar a empresas pequeñas que mueven las economías locales y además mejorar el tema de la inversión en educación. Hoy día tenemos que generar una nueva inversión y apuntar hacia otro tipo de educación, porque el tipo de educación que nosotros tenemos hoy día en Chile está obsoleta. Entonces, y está comprobado desde los estudios académicos de expertos en educación de que esto está obsoleto. Entonces tenemos que apuntar que en esta nueva constitución se aseguren los recursos para modernizar nuestra educación. Muy bien. Bueno, ha sido una interesante conversación. René, no sé si usted quiere decir No, algunas palabras agradecer finales. a Elizabeth por su disposición, Perfecto. enviarle un gran abrazo y despedirme de ella, de ti y de nuestros auditores. Muy bien. Bueno, con Muchas esto gracias por la estamos. invitación, Jaime y René. Gracias a ti, Elizabeth. Bueno, con esto estamos terminando nuestro programa. Estamos terminando este tercer bloque. Un abrazo para todos nuestros auditores, felicitaciones y gracias por el apoyo que siempre estamos recibiendo de un público cautivo que tenemos. Y estaremos todas las semanas con importantes e interesantes invitados del mundo sindical. Muy buenas tardes, estimados auditores.